15, que si después baja tanto, lo que fuera, y puede ser que se caiga como un piano la inflación. No va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos. La persistente nube de inflación en Argentina muestra signos de disipación, a pesar de las mentiras del kirchnerismo y en concreto de Alberto Fernández. ¿Cómo ha sido posible? Atribuyen este cambio a la gestión del presidente argentino Javier Milei, quien ha logrado transformar el caos de la hiperinflación en un escenario de inflación controlada, con tasas de un solo dígito. Si deseas profundizar en el tema, mantente atento. Los últimos datos de inflación acaban de ser divulgados y son sorprendentes. Según el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la inflación de febrero se ha situado en un modesto 13,2%, marcando un cambio significativo. Observemos este gráfico que ilustra la tendencia. Durante los primeros 3 meses del mandato de Milei, la inflación ha sido negativa, un hecho asombroso y positivo, especialmente considerando que heredó una economía en estado de hiperinflación con una tasa alarmante del 25,5% en su primer mes, que ha logrado reducir a un 13,2%. Estos números indican claramente una tendencia descendente. Sin embargo, la verdadera revelación viene de Milei, quien afirma que la inflación real de febrero no es del 13,2%, sino del 7,2%, un dato que ha causado perplejidad, ya que contrasta con las cifras del gobierno anterior. Si lo comparamos con la inflación mensual del gobierno de Fernández el año pasado, la diferencia es notable. Aunque pueda parecer una mejora mínima, la tendencia ascendente anterior preocupaba a todos. Por eso, Milei enfatiza que la situación actual es mucho más alentadora de lo que parece, una noticia que nos deja expectantes ante el futuro económico de Argentina. La verdad detrás de estos números prometedores se revela aún más intrigante. Un periodista destacado en redes sociales, Macum Mazuca, ha iniciado un debate que ha capturado la atención general. Según él, el 13,2% de inflación anunciado por el INDEC debería interpretarse de manera diferente, sugiriendo una reducción de 6 puntos. ¿Por qué esta drástica propuesta? En una entrevista exclusiva, Milei justifica su postura y detalla los motivos detrás de esta corrección. Argumenta que se deben restar 4,2 puntos por arrastre estadístico y 1,8 puntos por el aumento en tarifas y prepagas, corrigiendo así los desequilibrios heredados del gobierno anterior. De esta manera, el 13,2% se reduce significativamente a un sorprendente 7,2%. Pero ¿qué dice Milei al respecto? Estamos muy satisfechos. El consenso del mercado era del 16,1%, pero los últimos datos nos muestran un 13,2%. Sin embargo, al considerar los efectos del arrastre estadístico y los aumentos en tarifas y prepagas, estaríamos hablando de un verdadero 7,2%. Después del desastre que hemos enfrentado, conseguir estos números es notable, declara, llenando de esperanza incluso a los más escépticos. Este análisis más profundo nos invita a mirar hacia el futuro con optimismo. No obstante, la reacción de la oposición ha sido contundente. Sergio Chu, un economista influyente en redes sociales, expresó su indignación ante la noticia de que la inflación en Argentina estaba disminuyendo. Según él, la tasa de inflación de febrero, del 13,2%, es alarmante y supera el promedio entre enero y noviembre del año pasado, que se situaba en un preocupante 8,6%. Chu prefiere ignorar los datos de inflación mensual, que obviamente presentan un panorama más favorable que los datos interanuales, refiriéndose a una línea roja que muestra una inflación alarmante del 276,2%. Aunque no se detalla adecuadamente, el indicador de inflación interanual compara el costo de la canasta básica familiar de febrero de 2024 con la de febrero de 2023. Dado que los precios aún no se han estabilizado, esta comparación podría ser engañosa. Es fundamental comprender que la situación económica que enfrentó Alberto Fernández en febrero del año pasado, aunque alarmante, no era tan grave como la que enfrenta ahora Javier Milei. Sin embargo,
Este detalle parece omitirse en el análisis del economista. Además, se resalta el incremento excesivo en sectores como comunicaciones, transporte y vivienda, que aumentaron casi un 25% en un mes. Es asombroso que algunos funcionarios del gobierno de Javier Milei celebren este hecho a pesar de lo terrible que es. Idealmente, debería haber sido casi nulo. Para clarificar, no he observado a ningún funcionario gubernamental festejando la situación. De hecho, Javier Milei ha enfatizado que aún no es tiempo de celebrar, ya que la inflación continúa en un solo dígito. Por lo tanto, antes de lanzar acusaciones, es preferible verificar los hechos. Reducir la inflación en febrero fue un reto considerable, teniendo en cuenta factores críticos como la volatilidad del dólar, que incluso registró una caída del 15% el mes pasado. Además, nos enfrentamos a una recesión significativa con una disminución en las ventas y el consumo, lo que impide a los empresarios reflejar los aumentos de costos. No hay razones para festejar. Lo que el gobierno debe hacer es enfocarse en desarrollar un plan económico coherente en lugar de concentrarse en cifras negativas. En cuanto a la afirmación de que el gobierno cuenta con un plan económico sólido, considero que es un argumento válido. No todos pueden estar de acuerdo con las reformas propuestas, pero eso no implica que el plan sea improvisado. Es crucial informar, compartir logros y comunicar a la ciudadanía los avances durante estos 3 meses de gobierno, pero eso difiere de una celebración. Tal vez te resulte difícil aceptar que la ley de mi administración está logrando reducir la inflación mes tras mes, algo que posiblemente no logró tu referente, Alberto Fernández. Y hablando de él, ha comentado sobre la situación actual. Como era de esperarse, muchos critican su administración, incluidos los kirchneristas, porque no alcanzó lo que Javier Milei, tildado de capitalista neoliberal, está logrando. Fernández indicó que la inflación durante el periodo de diciembre a febrero casi alcanzó el 6% anual. Vamos a considerar los datos que mencionas, pero parece que omites aspectos relevantes. ¿Por qué no hablas de la inflación de febrero? Esa es la cuestión. ¿Por qué les resulta tan doloroso mencionarlo? Pero continuemos. La política de ajuste que se está llevando a cabo está hundiendo la economía en una depresión profunda con graves consecuencias sociales, y estas no son exclusivas del actual gobierno, ya que los problemas sociales eran evidentes durante la presidencia de Alberto Fernández el año pasado. Además, la alarmante caída del 12.4% en el índice de producción industrial manufacturero de Argentina en febrero de 2024 merece nuestra atención inmediata. Menos producción, menos empleo, menos consumo y más marginación son las consecuencias directas de las políticas del gobierno nacional. Ahora bien, ¿te agrada lo que Javier Milei ha hecho en estos 3 meses de gobierno? ¿Por qué no gestionaste adecuadamente durante tus 4 años en el cargo? Es sencillo. Estos datos nos remiten a los momentos más críticos de nuestra historia, exigiendo un cambio de dirección inmediato por parte del gobierno. Es increíble la audacia que debe tener alguien para criticar a un gobierno que apenas lleva 3 meses en el poder. Durante 4 años tuvo la oportunidad de enmendar su gestión, pero no lo hizo. En lugar de justificar la ineficacia de su administración, sería más provechoso que analizara el gobierno de Javier Milei. A pesar de que este último cuenta con algunos indicadores positivos, existen aspectos como el incremento en el costo de los alimentos que son preocupantes. La oposición, junto con críticas, plantea una interrogante legítima. Si la inflación disminuye, ¿por qué no bajan los precios? Esta situación se percibe en la cotidianidad, cada vez que se visita el supermercado, y el precio de un simple pan es un recordatorio. Javier Milei ha tratado este asunto, señalando que es el siguiente paso para la economía argentina. Para acelerar la mejora, ha optado por intervenir con los principales importadores, es decir, los supermercados. Al comienzo de su mandato, había escepticismo sobre la implementación de las políticas actuales. Sin embargo, la realidad ha demostrado lo contrario, reconocido incluso por el Fondo Monetario Internacional. Este avance no solo es único en la historia de Argentina, sino también a nivel global. Uno de los desafíos que enfrentamos
es que los empresarios establecieron precios como si el dólar alcanzara los 2.000 o 3.000 pesos, creando una disparidad cuando se evidenció que no se emitía dinero para sustentar esas expectativas. Para rectificar, comenzaron a ofrecer promociones como 2x1 o 3x2, conocido como fijación de precios no lineal, donde el costo varía según la cantidad adquirida, algo que no se refleja en el índice de precios que considera el valor unitario. Por esta razón, el ministro Caputo ha dialogado con empresarios para fomentar la reducción de precios y abrir las importaciones, especialmente de bienes esenciales. Esta estrategia no solo disminuirá los costos, sino que también mantendrá bajos los precios frente a una inflación constante. Aunque se aplique el impuesto país, los precios siguen siendo inferiores a los anteriores. Por ejemplo, el precio del pan, que internacionalmente no debería exceder los 2 pesos, en Argentina es significativamente más alto. Por ello, se están implementando medidas para corregir esta disparidad. Javier Milei, a través de su portavoz Manuel Adorni, anunció la apertura de importaciones de productos básicos, una política reciente del gobierno argentino para fomentar la competencia y combatir la inflación en bienes esenciales y medicamentos. Además, se están adoptando otras acciones para acelerar la corrección de precios, como ha observado el ministro de Economía, Luis Caputo, quien ha notado que muchos supermercados están bajando sus precios con ofertas. Aunque no siempre es evidente para todos, se está trabajando con los supermercados y se han tomado medidas concretas como la apertura de importaciones, enfocadas en la canasta básica familiar. Estas iniciativas buscan agilizar el ajuste de precios y mejorar la economía del país. Recuerda, nunca subestimes el poder de tu voz y participación. Continuemos esforzándonos por un país donde la justicia y la integridad sean los pilares de nuestra sociedad. ¿Qué opinan sobre la gestión del presidente argentino, Javier Milei, y su capacidad para transformar la hiperinflación en un escenario de inflación controlada con tasas de un solo dígito? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete a Palabra Ciudadana.